¿Cómo están mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal, cracks. Y dale con eso. Esta vez mi hermosa gente vamos a hablar sobre lo que trae esta nueva actualización. Trae algunos cambios para las reformas de soldados y va a ser un video explicando sobre un pequeño bug que había dentro de la isla donde tú podías acumular bastante material de construcción y eso te ayudaba a construir una torre más en un día y entre otras cositas, pero la actualización de hoy lastimosamente va a parchar eso. Si eres nuevo en el canal no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles mi hermosísima gente, vamos con el videito, vamos para allá. Perfecto mi hermosa gente, estamos dentro del hormiguerito obviamente y ya saben que al correo llegó un pequeño notificación de Fiari, o sea dentro de del hada, listo, y básicamente nos dice que hoy, obviamente dependiendo de la zona horaria que tengas, pero ya saben que todo se maneja en horario UTC, entonces a las 7 UTC del 10 de octubre va a haber esta actualización, va a durar 30 minutos y sobre todo van a traer algo importantísimo. Me interesó mucho esto porque ya saben que en la guía que especifiqué hace tiempo sobre las reformas de soldados, hablé que existían tres tipos de reforma. El primero que es la reforma propia de cada hormiga, ya sea arquera, transportadora y guardiana, que hay 3 espacios para ella. Y luego hay otros 2 espacios para la segunda reforma, que son las reformas universales. Y luego siguen estas reformas que son las reformas raras. Listo, estas reformas raras dice que dentro de esta optimización, o sea, hoy dentro de la actualización, van a añadir más slots para añadir nuevas reformas, pero estas reformas se van a llamar reformas raras para las reformas de soldados, ¿listo? Entonces, como ya saben, actualmente dentro de las reformas nosotros solo podremos disponer o disponemos, ¿listo?, de 3 tipos de canjeos. El primero es el Soldier Chest. Esto lo podemos conseguir tanto completando los 500 puntos de salario, ya saben, pero nos dan uno diario. Por ejemplo, si tú completas el salario, aquí te dan 500 puntos y recibes la reforma de soldado. Otra, lo puedes hacer comprando, ¿listo? Entonces ahí está la parte pay to win en esta parte. Entonces, además de eso, nosotros por participar en el jefe o en el pangolín atacando y teniendo una buena posición dentro del ranking, te van a dar estos que son los Mixed Chests o podríamos decir recompensas mixtas, donde nosotros además de recibir, listo, reformas mixtas, recibimos reformas también de soldados. Y luego viene el Rare Chest, o sea, esta última concha que, bueno, hasta ahorita no sabemos cómo conseguirla. Entonces, en la nueva actualización que va a ser hoy dentro de la optimización, van a añadir esta parte de conseguir reformas raras. Y además de eso nos dice que van a añadir más espacios, ¿listo? Más espacios, o sea, aquí me supongo que aquí debe ser el otro espacio y otro espacio aquí. En total pueden que añadan 2 espacios más, tanto para guardianas, arqueras y transportadores. Ya saben que aquí hay un espacio, hay 2 espacios aquí, listo. Puede ser que aquí abajo también añadan otro espacio y pueden que añadan 4 reformas raras, quién sabe, o solo 2, no sabemos. A la final lastimosamente estábamos pidiendo un poco de información a los devs y no nos lo dieron lastimosamente, pero a donde vamos deduciendo ya por las reformas raras que nos van a dar, pues esto. Cómo conseguirlas todavía se desconoce. Espero que no sea de forma pay to win y la podamos conseguir, qué sé yo, también atacando al mismo boss o añadirán otro evento más interesante, pero no sabemos. A la final, eso es lo que trae la actualización, gentita. Muy bien, esa es la primera cosa. La segunda, cracks, es el pequeño bug que yo iba a explicar en un video sobre cómo obtener un pequeño depósito de material de construcción, listo, o esta parte de la arcilla de la construcción de torres. ¿Por qué razón? Porque este bug consistía en esta parte. Miren, hay una alianza dentro de nuestra zona de isla, dentro de nuestro mismo grupo, podríamos decirlo así. Ellos aplicaron esa estrategia, listo. Creo que obviamente ya muchos usuarios, por lo que ya se difundió en muchas zonas o en varias partes del juego, pues los devs ya lo van a parchar hoy en la actualización. El bug consistía en colocar torres, pero decirle a tus
obviamente a tus miembros de alianza que no construyan las torres. ¿Por qué razón? Porque cada torre por lo general creo que dura de entre 5 a 6 días, no estoy seguro, pero durante todo ese tiempo tienes una torre construyéndose ahí. ¿Listo? La condición dice que cuando tú destruyas una torre, mientras esté construyendo, te devuelve una cierta cantidad de material. No te devuelve el 100%, pero sí te devuelve una cierta cantidad. Ahora, si la torre se termina de construir y la destruyes, no te devuelve el material de construcción, o sea, no te devuelve arcilla. Solo mientras esté construyendo y la destruyas mientras esté construyendo, te devuelve material de construcción. Nosotros podíamos construir dentro de nuestra propia zona 15 torres diarias, ¿listo? Entonces, por lo general, cuando tú ya estás más avanzado, en días en específico, hay veces que tienes que esperar 4 a 5 días para que se desbloquee un túnel, entre otras cosas. Entonces, y no desperdiciar material de construcción que se vaya acumulando y perdiendo, lo que hacían alianzas es construir torres, listo, construir torres hasta lo que más puedas, juntitas así no importa. Y lo que pasa es que durante esos 5 días tienes esas torres con la cantidad de material de construcción que te puede devolver una vez los destruyes. Ojo, entonces imagínate, si tú ya construiste las torres y más adelante te está haciendo falta, digamos que más adelante ya construiste 7 torres fuera de tu zona, ¿listo? Construiste 7 torres fuera de tu zona. Destruyendo estas torres, te devuelven una parte, o sea, una parte de lo que invertiste en la construcción y se te va, o sea, se te devuelve. Y dentro de la acumulación diaria de material de construcción, puedes volver a utilizarlas. Si no me equivoco, en 2 torres que destruyes, ya recuperas una torre completa. ¿Listo? Una torre completa. 2 torres que destruyas de aquí, ya puedes utilizarlas en otra torre en otra parte. ¿Listo? Entonces, el bug consistía en eso, construir estas torres y dejarlas. Es como un pequeño almacén que tienes ahí, de forma momentánea, pero dura 5 días. Entonces, o 6 días, no me acuerdo el tiempo. Pero es como que tienes que calcular muy bien el tiempo en el que dura esto. No mandar a construir, porque si mandas a construir, se acelera el tiempo de construcción y la cosa y el objetivo es dejar ese pequeño almacén para utilizarlo más adelante. O sea, cada vez que destruyas, lo vas a utilizar más adelante. Ahora, el parche de ahora nos menciona esto, ¿listo? Por lo general, cuando destruyes una torre, el material se te devuelve al almacén de la alianza. O sea, aquí en esta parte que dice... Ustedes saben que la alianza puede almacenar 2 días de material de construcción, o sea 60k. Porque cada día solo podemos obtener 30k, como dice aquí. Cantidad diaria que podemos obtener solo son 30k y lo que podemos acumular son 60. 2 días de material de construcción. Muy bien. Ahora, pero cuando destruimos, actualmente cuando se destruye una torre, el material se devuelve aquí en el almacén. Ahora dice que en el pequeño mensaje del mantenimiento que va a haber hoy, y la optimización nos menciona de que cada vez que nosotros ahora demolemos, o sea, destruyamos una torre, mientras no se complete la construcción, ¿listo? Nos menciona que ahora, obviamente cuando se demolía esta parte de las torres, nosotros nos devolvía una cierta cantidad de clay, o sea, de arcilla. Una vez que nosotros, luego del mantenimiento, tratemos de destruir una torre, nos va a devolver la cantidad, obviamente un cierto porcentaje, es el mismo porcentaje, no se reduce, pero ahora ese material va a irse a la obtención diaria de arcilla. ¿A qué me refiero con esto? Significa que ahora que nosotros destruyamos, por ejemplo, cualquier torre, ya no se va a ir aquí, ya no se va a almacenar aquí, ahora se va a sumar al de arriba. ¿Listo? Entonces... ahora, luego de esta actualización, ya no tiene sentido construir torres. ¿Por qué razón? Porque si tu alianza es activa, puedes conseguir los 30k fácil. Y destruir una torre más adelante, pues lastimosamente no tendría sentido. Y esto no se reduce, esto va aumentando. O sea, cada que tus miembros sigan obteniendo más material, esto se va sumando y esto no se resta. Esto es lo único que no se resta. El almacén sí se resta, se va sumando, se resta dependiendo de lo que vayamos gastando de material. Pero lastimosamente ahora las personas que querían aprovechar de esto ya no lo podemos hacer. Porque esto lastimosamente limita mucho. Antes sí funcionaba porque se devolvía aquí en el almacén. Ahora ya no devuelven al almacén. Y si yo tratara de destruir ahora una torre, ya no me sumaría. Aquí sería un desperdicio en vano una torre y desperdicio de arcilla. Lastimosamente ahora lo parcharon así. Pues antes funcionaba. Ahora varias alianzas pues quedarán en F con los almacenes pequeños que hicieron. Pero bueno, era un pequeño bug. Varios usuarios lo aprovecharon.
Pero bueno, ahora ya no se puede porque ya se viene esta actualización. Además de eso, dice que van a actualizar algunas reglas dentro de la donación de alianza. Significa que ahora, ustedes saben que cuando se salían de una alianza y entraban a otra, ya no podían donar hasta que fuera el reinicio. Ahora dice que van a cambiar eso. Una vez tú salgas de una alianza y vayas a otra, puedes seguir donando normalmente. ¿Listo? Entonces esto es lo más esencial que van a añadir en esta actualización, gentita. Muchas gracias, mi hermosa gente, por llegar a esta parte del video. Ya vemos, vamos a ver algunas cositas nuevas sobre las reformas raras. Cómo serán, qué buffos darán, eso es lo más interesante. Además de eso, el bug que había, eso les iba a explicar en un video, pero lastimosamente esta actualización pues lo parcha. Ya saben que los desarrolladores están atentos a cualquier ventaja que puedan sacar a los jugadores, que siempre están en pilas a cualquier cosa. No sé si añadan otro evento para las reformas raras. Sería chévere ver otro evento y cómo se podría participar. Pero bueno, a la final, la última palabra los tienen los desarrolladores. Y más que decir, mi hermosa gente, yo soy Tony JM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero mucho. Bye, bye. El macho.